Bueno, a todos, a todas, muy bienvenidos a este primer meetup de la comunidad Drupal Colombia. Agradezco a todos su presencia. Es para nosotros realmente un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, este primer evento. Realmente estamos muy emocionados. Ha sido unos días de preparación. Ahí nos perdonan cualquier improvisación que nos toque hacer en el camino. Estamos mejorando. Bueno, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Ya por acá hay que estar, quien está como Alemán Leitek, aclaró que es Alejandro, así que Alejandro, bienvenido. Alexander Durán Murillo, Ana Laura Coto, Andrés Mejía, Carlos Ospina, nuestro querido también compañero de la asociación que también se encuentra acá desde Houston, Diego Ricaurte, Diego Saraza, Efraín Herrera, Duan Felipe, bienvenido, Fabián Sierra, Gilberto Mangonés, Irving Frías, Iván Darío, Jason Acuna, Jorge Steven, bienvenido desde la ciudad de Cali, José Martínez, Kevin Santiago, Luis Alberto, Michael Murcia, wow, Marcus Dev, Ricardo Rodríguez, Sergio Sánchez, Wilmar Sánchez, Z Ruth Z, no sé quién es, bienvenido. A todos, realmente un abrazo, muchas gracias por responder a esta invitación y de verdad estar acá. Para nosotros realmente es un gusto. La Asociación Drupal Colombia es una asociación que se ha fundado para soportar las actividades de la comunidad Drupal. Recordemos que en la comunidad estamos llamados al que quiera hacer cualquier cosa, bienvenidos. Este es un espacio donde podamos compartir. Varios de ustedes ya han dicho, hey, yo quiero presentar algo. Estamos organizándonos para eso. Y la idea es que cada mes tengamos un evento como estos. Le doy muchas gracias a Iván porque Iván Duarte, digamos que muy dado a la comunidad, dijo, hey, yo quiero empezar, quiero que presentar un tema muy bacano y acá está él. Quiero presentarles entonces formalmente a Iván Duarte, nuestro compañero de la comunidad Drupal, quien, pues bueno, ya lleva varios años trabajando. Si nosotros vemos el perfil de Iván, lleva 12 años y 9 meses en Drupal.org. Realmente parte del equipo de la comunidad aquí en Latinoamérica que ha estado muy activo. Iván trabaja actualmente como arquitecto Drupal en Agiliana. También pues ha trabajado en contribuidor en muchísimos módulos. Ha estado trabajando como mantenedor de proyectos, así como por encima del Commerce PU Web Checkout, de Domain Group, Entity Group Field, Gutenberg Content Embed, Gutenberg USWDS, realmente bastantes. Están invitados a ver el perfil de Iván. Tiene constantes contribuciones a issues dentro de la comunidad y, por supuesto, un miembro activo de la comunidad Drupal en Colombia. Con la experiencia que tiene Iván, quien además también ha presentado en eventos como el Drupal GovCon del 2023, esperamos que podamos nosotros como comunidad aprovechar el conocimiento que tiene él para compartirnos hoy. Y por eso los invito a que este tipo de actividades lo estemos compartiendo. La grabación final vamos a intentar compartirlo también a través de las redes, pero obviamente buscamos que todos podamos compartir en estos espacios. Entonces, no siendo más, le doy la bienvenida a Iván, quien nos va a presentar el tema de hoy. Bienvenido, Iván. Hola a todos, dale, gracias al Divier. Voy a empezar por compartir mi pantalla. Igual tú ya me presentaste todo lo principal. Eh, entonces, bueno, espero que puedan ver ahí mi pantalla. Como dice el Divier, pues bueno, la idea es no gastar más tiempo. El tema que les quería mostrar hoy es acerca de Single Directory Components. La idea de esta charla era lograr mostrar los Single Directory Components de una manera más sencilla de entender, de una manera también más práctica. Por lo general, no me suelen gustar las charlas que son muy teóricas y que te muestran solamente, digamos que el final feliz, sino me gusta mostrar ejemplos reales de situaciones que te puedes encontrar al trabajar con una tecnología o con algo así. Entonces, por eso esta charla la llamé así como que son ejemplos, consejos y trucos o cosas interesantes que tienen que ver con los Single Directory Components
Y entonces, bueno, la idea es que yo voy a comenzar. Alguna parte sí voy a explicar como lo básico, pero después en un punto voy a entrar a mostrarles como en vivo eh, cómo pueden hacer para arrancar con Single Directory Components y qué cosas necesitan saber para que ustedes digan, ah, listo, no es tan complejo, no es tan raro como se ve. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, como dijo Aldivier, trabajo actualmente como arquitecto y bueno, como medio director de Drupal en Agilina. Es una empresa de Estados Unidos que se dedica principalmente a proyectos federales, bueno, proyectos del gobierno y cosas así. Entonces, sigamos acá. Entonces, bueno, lo básico que necesitamos saber todos es qué son. Yo resumí todo en estos dos pequeños puntos. Los Single Directory Components, su nombre viene justamente de que ellos se encargan de encapsular componentes que van en el frontend en una sola carpeta o en un solo folder. Y ahí están todos los archivos. Entonces, realmente por eso los llamaron Single Directory, o sea, como componentes de un solo directorio. Y la idea era eso, como hacerlos mucho más portables, hacerlos mucho más fáciles de trabajar en ese sentido. Y lo otro, porque digamos que otra razón por la que es importante los Single Directory Components es porque ellos están incluidos en el core de Drupal. Ya dejaron de ser experimentales desde la versión 10.3, entonces es como que, digamos que desde mi punto de vista no es como opcional poder aprender acerca de Single Directory Components, sino que ya es como requerido porque ya de ahí en adelante todas las versiones del core de Drupal van a tener Single Directory Components, entonces, y van a empezar todos los temas bases del core, van a empezar a usar Single Directory Components, entonces es necesario entender esto para poder avanzar. ¿Qué ventajas tiene usar Single Directory Components? Para mí las principales son cuatro, les voy a explicar cuál es la modularidad y la reusabilidad. En general, lo interesante de esto y la intención también es que tú puedas tomar un componente desde un tema y poder llevarlo a otro también y poder adaptarlo con más facilidad. Digamos que con la forma antigua de trabajar en componentes de Drupal, ya sea con el módulo Components y otros módulos que hay por ahí, digamos que esa facilidad de intentar poder llevarte un componente a otro lugar no era así. Pero esto es lo que se busca con esta estrategia, poder tener un componente donde todo lo que necesita está ahí y si te lo llevas, debería ser muy fácil de adaptar en otro lugar, debería ser muy fácil de reusar. Lo otro que para mí es una ventaja es que hay una mejor organización en la parte del tema. Es mucho más claro y se vuelve más estándar también porque los componentes siempre esperan estar en la misma carpeta, entonces se va a volver una organización más estándar. No sé si les ha pasado cuando vemos temas contribuidos de Drupal, es muy común ver que alguien decidió que no, yo los pongo en la carpeta tal, componentes, yo lo pongo en la carpeta, no sé, tema, lo que sea. Pero en general no es tan estándar la forma de estructurar las cosas. En este caso, pues sí, es mucho más estándar todo y la organización del tema se ve mucho mejor y se puede gestionar mucho mejor. Lo otro es que mejora la colaboración. Un problema muy constante de los equipos de desarrollo con Drupal es que puede pasar que si no están bien organizadas las cosas de tu tema, es como que inevitablemente tienes muchas colisiones entre tus backend, el frontend, el que solo hace estilos, el que solo hace tal cosa, porque tiene que estar tocando a veces los mismos archivos o cosas así. Al tener todo, digamos que tan estructurado, como que tienes el Twig acá, el CSS acá, el JavaScript acá, todo lo tienes dentro de una sola carpeta, es como que mucho más claro para todos. Bueno, si solo quiero ir a tocar el Twig de este componente, solo toco acá. Entonces, a la vez, al momento de tener que llevar eso a un versionamiento, también hay menos probabilidades de conflictos. Entonces, la colaboración para mí es mucho más fácil porque de hecho el frontend podría arrancar a hacer todo sin que el backend haya hecho ni una sola línea y después él solamente llega, renderiza, llama al componente y pone las variables donde necesita y ya queda funcionando. Perdón, se me fueron dos. Y lo último es consistencia. Si Drupal en el core va a empezar a usar Single Directory Components, Olivero se está moviendo a Single Directory Components, el tema de Umami, que es el que viene para el perfil de demostración de Drupal,
se está moviendo a Single Directory Components. Entonces, en algún momento va a ser mucho más fácil para cualquier teamer de Drupal llegar y decir, ya entendí todo porque es consistente la estrategia de Drupal y es consistente la forma en la que se trabajan los temas en Drupal en general. Listo, entonces, ¿cuál sería? Esta es la anatomía básica de un Single Directory Component. Lo que yo podría decir que lo básico, hay cosas que son requeridas, pero para lo único que realmente es requerido, es que exista un archivo que termine con esta forma. Normalmente sería el nombre del componente, sí, tipo nombre de máquina, component YAML. Este es el único archivo requerido porque es el que le dice a Drupal que es el componente donde está todo eso. Entonces, es el único archivo requerido. Después, obviamente, necesitamos Twig, CSS y archivos de JavaScript. Ya, digamos que en general conocemos de qué va cada uno de estos, como el tema de Twig, que se encarga de toda la parte del HTML, de dónde van los datos. Todo eso, el CSS, súper claro también, y archivos de JavaScript para temas de interactividad y otros temas de modificar el comportamiento. Y ejemplos muy básicos de cómo se vería un componente ya en el código. Se vería algo así, digamos que este sería un componente tipo botón. Sigo mostrando aquí los ejemplos en inglés porque el inglés es el estándar de Drupal. Entonces, bueno, componente tipo botón tendría estos 4 archivos. Digamos que de manera muy básica, tú arrancarías con estos 4 archivos, el component YAML, que es donde defines el componente, sus propiedades, el twig, donde está el HTML, el CSS y el JavaScript. Lo mismo sería si generas un componente tipo tarjeta o card, exactamente igual. Entonces, bueno, por fin, se acabó la parte netamente teórica, traté de hacerla lo más rápido, lo más clara posible. Entonces, ahora sí, la idea es eso, listo. Ahora, sabiendo eso, que es súper básico, cómo generar mi primer componente, cómo arrancar usando Single Directory Components. Para este ejemplo y para estos ejemplos que voy a usar, yo tengo preparado aquí un sitio. Como lo pueden ver, es un sitio bastante feo y bastante simple. Lo estoy usando con un framework de CSS que se llama Bulma. Ahorita van a ver por qué uso Bulma y esa es una de las cosas que voy a explicar. Pero bueno, como lo ven, es bastante sencillo. Ahí solamente tengo un texto, tengo unas columnas y la idea mía es como arrancar con un componente muy sencillo. Entonces, como estoy usando Bulma, me voy a ir al framework de Bulma y voy a decir, bueno, ¿qué tal si yo quiero arrancar haciendo este componente tipo message de Bulma? ¿Cómo podría arrancar? Entonces, como les mostré en mi presentación, puedo arrancar usando Drush. En este momento, creo que es de Drush 11. No estoy muy seguro de la versión, pero creo que es por ahí. Ya tenemos un comando para generar Single Directory Components. Entonces, vamos a arrancar ahí. Como ustedes pueden ver, voy a ir al código de este proyecto. Es un proyecto Drupal normal. No tengo nada raro, es Drupal, con este tema que les decía, que es un tema ahí que tengo para esta demostración, que se llama Bulma SDC, y ya tengo unos componentes, pero dentro de esos componentes no tengo el message, y que es el que voy a crear en este momento. Entonces, como les dije, se puede crear con Drush, entonces eso voy a hacer. Aquí tengo el terminal y voy a usar Drush. Yo estoy usando Lando como entorno de desarrollo local, pero pues esto va a funcionar perfectamente en cualquier otro entorno usando DDEV o otra herramienta parecida. Entonces yo hago Lando Drush Generate, que es con el que se usa, y en este caso SDC. Este es el comando que vamos a usar para arrancar. Entonces, este comando me va a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿cuál es el tema donde voy a ubicar este componente? Los componentes de los Single Directory Components se pueden ubicar dentro de módulos o temas. En este caso, yo lo voy a mostrar cómo sería dentro de un tema. Pero en general, el código que vamos a generar va a ser perfectamente válido para dentro de un módulo. Entonces, aquí alguien nos confirma que es desde Drush 12 en adelante que tenemos este comando de lando drush, drush generate, porque si usas ddef sería ddef drush. Tenemos este comando para generar single directory components. Entonces, bueno, él me pide el tema. Mi tema se llama Bulma SDC. Le digo, este es mi tema. ¿Qué nombre le quiero poner? Message. El machine name me lo sugiere. Como pueden ver, él lo hizo
en minúscula y él va a arreglar machine name, que si quiere una descripción, bueno, aquí por la pereza voy a buscar la descripción que tenga Bulma. Entonces le digo que esta sería una buena descripción para mi componente. Y me dice que si quiero agregar dependencias, librerías como dependencias, igual cómo funcionan las libraries en Drupal. En este caso no requiero, le doy Enter así como va. Si quiero CSS, sí. Si quiero JavaScript, no me voy a complicar con JavaScript por el momento. Y aquí viene la primera cosa importante, que me dice que si necesito props. Y bueno, ¿y qué son los props? Entonces vamos a hablar un poco de esto. Los componentes, los single directory components, digamos que la forma en la que ellos reciben información y renderizan información está basada como en estos dos conceptos, los props y los slots. Los props serían como una buena idea para datos que le envías, como por ejemplo un título, algunos valores tipo booleano, sí o no, activado o desactivado, algunos valores tipo lista, por decirlo así, todo ese tipo de datos se usan como props y son como datos que le vas a enviar al componente. Y lo otro serían los slots, que son pensados para enviarle código HTML. En este caso, ¿qué sería? Supongamos que tienes un campo tipo body, donde la persona tiene el CK editor y pone lo que se le da la gana ahí, y viene un HTML, puede venir un HTML muy largo. El slot es perfecto para eso, porque él está esperando recibir y renderizar como ese bloque de HTML. Entonces, en este caso, si yo miro mi componente de Bulma, lo reviso así, digo, mira, aquí tiene como un título y aquí tiene como un body. Entonces, yo diría, usaría el título como un prop y el body como un slot. Entonces, yo le voy a decir que sí, al menos necesito un prop. Entonces le digo, sí, necesito un prop. Entonces me dice, ¿cuál sería el prop? No sé, le podemos poner title o header, algo así. Él me sugiere el machine name, me dice, ¿ese machine name sería bien? Sí, le digo que sí. Que si quiero una descripción, no, lo dejo así. Y me pide un tipo. En este caso, él me pide un tipo porque los single directory components pueden verificar o validar la información que viene ahí. Supongamos que tú le dices, debe ser tipo array, porque estoy esperando enviarle como una lista de ciertos datos. Tú seleccionas array, pero cuando lo estás renderizando le lanzas un string o le lanzas una cadena de texto que no es un arreglo. En ese caso, el componente te lo va a mostrar, te va a mostrar como un error diciendo, me enviaste el tipo de dato que no es correcto. Eso puede ser útil para muchas situaciones. En este caso, como sé que voy a enviar un título, le digo que sería string, que sería uno. Me dice que si quiero otro y no. Con este vamos a arrancar. Y listo. Él me dice que ya hizo parte del trabajo. Me dice, generé estos archivos donde me pediste el tema Bulma SDC, components, message y generé todo esto. Vamos a ver el código, a ver cómo quedó. Efectivamente, aquí apareció. Él ya hizo parte del trabajo, me generó el esquema, el component schema, me generó toda la información básica para que Drupal lo pueda reconocer. Me generó el prop que le pedí, que es un header de tipo string con este título. Vamos a ver aquí, generó CSS, muy básico. Generó un tick también de demostración y genera un thumbnail y un readme por si yo los quiero usar. Entonces, ahí ya podemos arrancar con este componente. Entonces, en el lado del twig, lo que podemos hacer es lo siguiente, como el framework de CSS que estoy usando ya me provee un HTML, yo voy a aprovecharme de eso. Voy a copiarlo y voy a ir al archivo de Twig. Y antes de reemplazarlo por completo, voy a dejar este abajo para mostrarles algo importante. Pego esto acá. Como ustedes pueden ver, por defecto, él me está mostrando aquí los attributes. Y eso es porque dentro de las buenas prácticas de Drupal, debemos respetar siempre el attributes que viene acá. Yo no puedo, no es una buena práctica, aunque funciona. Podría yo simplemente dejarlo así como está aquí, class message, pero no sería adecuado. Lo adecuado es que yo use los attributes y le agregue la clase de la manera correcta, que en este caso vamos a crear como, yo tengo aquí una cosa que me da un set, le digo clases
y aquí ya puedo construir como digamos que esto suele ser una práctica que ustedes van a ver mucho, han visto seguramente en otros tweaks o en otros templates de Drupal que ya lo tienen los bloques u otros temas. Entonces, en este caso tengo mis clases y hago esta misma cosa que hicieron acá. Le digo el article con estos attributes y le digo add class. Esa sería la forma en Twig de poder usar correctamente el attributes, respetar todos los attributes que vengan de Drupal y agregarle ahora sí la clase que yo quiero ponerle, que en este caso es message. Con esto claro, ahora sí, voy a borrar esto y digamos que el componente ya debería estar más o menos listo para arrancar, o sea, está definido, Drupal lo puede reconocer, tiene su archivo de Twig, tiene un archivo de CSS que aún no hace mucho, pero al menos así ya deberíamos probar, ¿será que el componente funciona de alguna manera? Entonces, la manera clásica digamos que de embeder o de renderizar un componente que ustedes van a ver muy seguido en Drupal es algo parecido a lo que pasa acá en este archivo, por ejemplo. Tú vas a ver un include o un embed, esa es digamos que la forma que se ve en la documentación, todo eso. Esa es una forma que digamos que es la más común. Yo les quiero mostrar hoy una forma interesante que les puede servir, pues digamos que a las personas que no se la pasan todo el tiempo como en el código y digamos que quieren poder probar más rápido su componente, existe un módulo que nos puede ayudar con esto. Entonces, esto les quiero mostrar ahora. Existe un módulo que se llama SDC Block, que de paso se los puedo mostrar que es muy interesante y seguramente les puede servir en muchos proyectos. Lo que hace este módulo es tomar esa información que ustedes vieron del componente, su definición, sus props y todo su esquema, y tratar de generar un tipo de bloque en Drupal automáticamente relacionado con ese componente. Un tipo de bloque que es reusable, que es algo muy común, que a veces queremos algún tipo de bloque que tenga ciertos datos y queremos replicarlo en ciertas zonas de nuestro sitio. Este módulo lo hace por nosotros leyendo la información del bloque. Entonces, para que ya Drupal lo reconozca, voy a limpiar caché. Siempre que creamos un nuevo componente, lo mejor es que limpiemos el caché de Drupal. Y ahora voy a ir a mi sitio para que ustedes vean que está haciendo el módulo SDC Block. Entonces aquí tengo mi sitio, el que les dije que íbamos a usar. Entonces yo les dije, ¿cómo así? Vamos a que el sitio crea, que el módulo crea un tipo de bloque. Entonces, tal vez ustedes piensen en ir a la estructura, block types, pero el tipo de bloque no va a aparecer ahí porque él no está creando una entidad de tipo de bloque clásica de Drupal. Lo que el módulo está haciendo es crear el block type desde código y me lo deja listo para usar en el block layout. Entonces voy a ir acá, voy a ir al contenido, a la región de contenido, voy a buscar mis bloques y voy a escribir message. Entonces, como ustedes pueden ver, hay unos messages que vienen ya de Drupal, pero este es el interesante, el que viene del módulo SDC Block. Yo voy a decirle que quiero agregar este. Hay alguien pregunta que y en el layout builder, sí, claro que aparecería porque él está definiendo el tipo de bloque desde código, entonces lo hace disponible para para todo lo que controle visualización de bloques, que podría ser layout builder o en este caso el block layout básico de Drupal. Pero bueno, ¿qué les quiero mostrar aquí interesante? Este es un bloque normal de Drupal, pero como él está leyendo la estructura del Single Directory Component, él ya sabe que está esperando un header. Entonces, vamos a ver, aquí lo vamos a llamar probando SDC Block. Vamos a dejarlo así y vamos a guardarlo, que caiga por ahí. Como en el homepage tengo estas cosas, lo voy a meter entre los articles y el contenido principal, lo voy a guardar. Voy a volver al homepage a ver qué pasa. Y como ustedes pueden ver, aquí apareció algo. Apareció el markup de este message y activando el debug del tema en Drupal, que es el que solemos activar las personas que trabajamos en cosas de generar los temas, de hacer debug de los temas, mirar qué está pasando con ese tipo de cosas en el frontend.
Activando eso, ustedes van a poder ver lo siguiente. Entonces yo llego acá, le doy clic derecho, inspecciono qué está pasando acá y el debug del tema de Drupal ya me dice, aquí se está renderizando un componente. Entonces, digamos que esa sería una de las primeras formas en las que ustedes pueden saber, listo, mi componente fue reconocido por Drupal, mi componente está siendo renderizado en este lugar. Entonces, como ustedes pueden ver acá, él me dice, encontré este componente, viene del tema BullMySDC o del módulo tal, y se llama message, y este fue el markup o la información que me dio este componente. Y ustedes dicen, pero bueno, ¿qué pasó si nosotros le dijimos probando SDC como header, pero no lo está mostrando? Ahora sí tenemos que mapear esos datos al twig. Entonces vamos a hacer eso. Nosotros le estamos enviando un dato que se llama header, pero aquí no lo estamos usando en ningún lugar. Entonces, con el mismo nombre de máquina, se podría decir, con el mismo nombre que definimos esta propiedad, está llegando acá. Entonces, digamos que no me interesa este botón de cerrar, pero sí me interesa que aquí en lugar de Hello World, él logre imprimir ese header. Entonces, lo voy a agregar acá, header. Vamos a guardar y ahora voy de nuevo a mi sitio y vamos a recargar y vamos a ver si ya empieza él a reconocer esos datos que le estamos enviando. Parece que sí, porque como ustedes pueden ver ahora, probando es DCBlock. Entonces, ahí ya vamos bien. El módulo SDC está haciendo, SDCBlock está haciendo su trabajo, el componente está funcionando bien, está funcionando con el tweak que le definimos. Entonces, ahora, ¿qué viene? Viene la parte del body de esto. Y como recuerdan, yo les dije que para el body podemos utilizar estos que son los slots. Entonces, al mostrarles los slots, al mismo tiempo les quiero mostrar la otra forma en la que ustedes pueden crear o que pueden encontrar código que les sirva para crear sus single directory components. Y es que ustedes pueden copiar desde otros temas, como Drupal ya lo está empezando a usar y muchos otros temas contribuidos ya lo están empezando a usar, pues podemos encontrar o esa inspiración o esa parte del código que nos sirve desde otro lugar. En este caso, el core de Drupal ya nos da unos buenos ejemplos. Entonces voy a ir allá y voy a ir al core de Drupal y voy a buscar un componente que ya estoy usando un slot y me copio del código y uso la misma estrategia. Entonces, acá en este sitio de Drupal, ustedes ven aquí la carpeta web, core, me voy al core de Drupal, me voy a Profiles, el lugar donde he encontrado como los mejores ejemplos hasta este momento, digamos que si están usando la versión 10.3, seguramente después van a encontrar muchos más en Drupal 11 y todos los que están empezando a moverse a Single Directory Components, pero los ejemplos como que encuentro más útiles en el core de Drupal están acá, en el Profiles, Demo, Umami, los themes, y ustedes como pueden ver el team de Umami ya tiene Single Directory Components, ya lo está usando. Y yo sé que este branding usa slots. Entonces, como ven, aquí tenemos lo mismo, lo que ya vimos, properties, slots. Y esta es la parte que a mí me interesa. Entonces, me voy a llevar este código para usarlo en mi componente, porque ya vi que este código es el que funciona. Entonces, me lo llevo a mi component YAML. En este caso yo lo quiero llamar body. Ahí ya estaría listo. Y también incluso puedo mirar cómo lo renderizan. Entonces veo que aquí están usando, aquí revisan si viene con algún valor y si viene con algún valor, pues entonces lo renderizan. Me gusta este ejemplo de acá abajo. Me lo voy a llevar para el tweak de mi componente. En este caso yo quiero reemplazarlo por esta parte. Entonces, bueno, lo puedo copiar aquí primero. Eh, Como dijimos, el mío se llama body, entonces aquí reemplazo body y en mi caso sí es un div con una clase, pero esta sería la clase. Digamos que teniendo esto así, ya podría yo tener mi componente listo para esperar un slot que se llama body y para renderizarlo dentro de este wrapper, dentro de este contenedor que lo va a mostrar. Entonces, como siempre, como agregamos nuevas cosas, nuevas definiciones al componente, vamos a limpiar caché. Y después de limpiar caché, vamos a ir a nuestro sitio y vamos a ver qué pasó con este componente
con este bloque que está relacionado con el componente gracias al módulo SDC Block. Vamos a ver qué pasó cuando yo voy a configurar el bloque. Entonces, bueno, aquí me carga, me va a cargar ahorita la administración de este bloque y les voy a mostrar cómo cambia un poco. Entonces, bueno, aquí ustedes ya pueden ver, el módulo SDC Block no solo reconoció el prop, que es header, sino que ahora también puede reconocer el slot, que es body. Entonces, digamos que no he tenido que hasta el momento hacer una integración súper compleja para probar si mi componente funciona, si se renderiza bien, si Drupal lo está entendiendo bien. Con esta forma yo ya lo puedo hacer a escribir algo. Parece que esto está funcionando. Listo, esto está funcionando. Como esto es HTML, vamos a agregarle aquí algún bolt o algo así. Y listo, lo vamos a guardar así. A ver qué pasa. Guardamos y miren, como ustedes pueden ver, perfecto. El SVC, el Single Directory Components, reconoció muy bien la información, se está renderizando, está mostrando el markup que yo definí, las cosas están funcionando perfecto. Y ahora lo que sigue serían los estilos, porque si estoy usando el componente de Bulma, se supone que tenga un tema basado en Bulma, porque los estilos no están acá. Y ahí viene la siguiente parte de lo que vamos a ver. Entonces, eh, para usar Single Directory Components y para, digamos, que sacar el mayor provecho de los Single Directory Components, lo ideal sería ya no usar esta estrategia que usábamos, que se usaba antiguamente en Drupal y que aún se sigue usando en muchas formas, y es que si dividimos la información, si solemos dividir los componentes dentro de la estructura para hacerlos más fáciles de gestionar, pero muchas veces cuando compilamos, cuando usamos gulp o otros sistemas para compilar el SAS, lo que hacemos es que al final lo compilamos todo en un solo archivo. Entonces, pues, de todas maneras, sí nos facilitó el desarrollo, pero a la hora de renderizar o de usar ese código CSS, igual lo estamos usando como un solo bloque. Pero lo interesante que tiene que pasar con los Single Directory Components es que ellos se encargan de llamar sus librerías solamente cuando están siendo renderizados. Es decir, si yo voy a esta página, en este momento la página ya reconoció que esta página que yo estoy viendo está usando el componente message, por lo tanto él tiene que ir a buscar su CSS y su JavaScript. Entonces, solo en ese momento él lo agrega. Esto también eh, nos da como una mejora de rendimiento, porque eso quiere decir que nosotros no estamos cargando ni el JavaScript ni el CSS todo el tiempo, sino que Drupal, por medio de la arquitectura de Single Directory Components, es capaz de saber cuándo se está renderizando y en ese momento llama a la librería. Entonces ahí hay una mejora. Pero entonces, para que eso suceda, este mundo ideal suceda en la práctica, nosotros, al crear nuestros componentes, también tenemos que lograr separar los estilos de esos componentes, ¿no? Tenemos que cambiar nosotros también nuestra arquitectura para poder llegar a eso. Entonces, qué es lo que yo sugiero y qué es lo que yo hago cuando uso Single Directory Components? Yo modifico el archivo de gulp, normalmente uso gulp para compilar, lo modifico de tal forma que él es capaz de encontrar, como ustedes pueden ver acá en el código, cada componente va a tener su propio CSS. En este caso nosotros lo vamos a convertir a SAS, pero el compilador tiene que ser capaz de encontrarlo en su carpeta y compilarlo y generarle el CSS en su propia carpeta. Ya no nos sirve que él se lleve esto a un solo archivo lleno de imports, porque ahí ya perdimos parte de las ventajas de haber usado Single Directory Components. Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Les quiero mostrar el archivo de GOT que yo estoy usando en este proyecto. Realmente es un archivo muy normal. Lo que hacemos normalmente es esto. Agarramos lo que esté en una carpeta CSS dentro, digo, SAS, dentro de esa metemos todo y hacemos que él se lleve todo a un solo styles. Eso puede ser bueno para estilos base, los vamos a seguir usando esa estrategia, pero necesitamos generar una nueva función dentro de nuestro GUP o dentro de nuestro compilador que haga la otra parte, busca ahora en la carpeta componentes y logra compilar cada uno en su propia carpeta. El código es muy sencillo. Solo este código que ven acá
Solo esta parte es la que hace todo eso. Él busca los componentes dentro de su carpeta y ahí mismo los renderiza, digo, ahí mismo los compila y genera el CSS. Entonces, eso es importante entenderlo porque así vamos a aprovechar esas ventajas digamos que de la arquitectura de los Single Directory Components. Y lo otro es que vas a necesitar, digamos que dentro de las buenas prácticas de manejar estilos y SAS y todo eso, vas a necesitar, como el framework de CSS ya te provee el estilo listo para el componente, normalmente lo único que vas a necesitar es usar forward or use, que son unas funciones o unas cosas que te provee SAS para poder llamar todo el CSS que está en un componente o en un archivo, lo llamas dentro del tuyo y ya. Entonces, vamos a empezar por hacer eso. Entonces, vamos a hacer eso para este componente. Entonces, me voy al código. Después de toda esta explicación, me voy al código. Aquí, como pueden ver, ya lo había convertido a SAS. Y en lugar de usar esto, yo le voy a decir que haga un use y le voy a encontrar la ubicación del CSS o del SAS de ese componente dentro del framework de Bulma, que es el que yo estoy usando. Entonces, como estoy aquí dentro de Message, Components, el tema, entonces me voy a volver unas carpetas hasta que encuentre los Node Modules, porque aquí tengo instalado digamos que el Bulma usando npm. Entonces me voy aquí dentro de los Node Modules, busco Bulma, que es el que estoy usando, busco el SAS de Bulma, busco los componentes y por aquí está Message. Con esto debería ser suficiente para que al momento de hacer la compilación, él va a agarrar eso, lo va a extraer y me va a generar un archivo de CSS listo. Entonces vamos a hacer eso justo ahora. Me voy a ir al terminal que estoy usando. Yo uso Robo, que es un sistema para automatizar tareas en los entornos locales y tengo ya mi propia función que se llama Team Build. Esta función no tiene mucho misterio, él lo que hace es ir a buscar el tema y correr gulp dentro del tema, pero digamos que lo hago así. Entonces él hizo eso, fue y buscó el tema y está haciendo la compilación de lo que encuentre dentro de ese tema. Y como pueden ver acá, él corrió la función build components, entonces la expectativa ahora es lo que yo les comentaba anteriormente. Él encontró este archivo en algún momento, lo compiló en su propia carpeta y usando el use extrajo el CSS solamente de ese componente desde el framework de Bulma y lo hizo bastante bien. Aquí, como pueden ver, todo tiene que ver solo con message. Entonces, está perfecto. Y como los Single Directory Components ya están adaptados para encontrar el archivo tipo CSS que coincide con el nombre del componente, ya no necesito hacer nada más. Como siempre, limpiemos caché por si las dudas, siempre es mejor. Y volvamos al sitio a ver qué está pasando con mi componente. Y listo, funcionó. Como pueden ver acá, ya cargó los estilos básicos del componente message, que es este que está acá. Estos son los estilos básicos. Entonces, hasta el momento logramos generar el componente, entender los props, los slots, probar el componente con este módulo SDC Block. Lo podemos probar al estilo clásico, llamándolo dentro de un template. La documentación de Drupal es muy buena en eso. Y esa ruta la van a encontrar muy fácil también. Yo les quería mostrar este módulo de manera interesante también, que lo puedan usar, porque me parece muy bueno. Y ya pudimos verificar también que está cargando el CSS. Ya entendimos qué modificaciones vamos a necesitar en nuestra compilación para que esto tenga sentido, porque ahora ya sabemos que el código CSS de ese componente solo está siendo llamado en este momento. Entonces estamos mejorando el rendimiento. Y ahora, viendo esto funcionar, ahora ya nos podemos poner más creativos y decir, bueno, vemos que este componente tiene clases que lo modifican y que le agregan esta interactividad de tipo is warnings access para poder hacer esto. Entonces, listo, ahora podemos empezar a jugar con este componente y hacer eso. Si quiero agregar una nueva opción, voy a los props y digo, bueno, voy a agregar una nueva que se llame, no sé, tipo
o estilo o no sé, llamémoslo tipo. Y aquí le llamamos tipo type. Y en esa lo que quiero es permitirle al editor seleccionar tal vez entre una lista o restringirle que pueda enviar un string, pero ese string tiene que ser solamente o dark o link o primary o alguno de esos. Entonces no puede ser un texto libre. Los single directory components me permiten hacer esto. Con esta propiedad que ustedes ven acá en yo puedo limitar los strings que van a llegar ahí. Entonces, digamos que yo los que tengo son link, danger, success, y voy a dejar uno por defecto que sería el caso en el que lo quiero dejar el gris, este que vimos hace un momento. Entonces dejo estos y como ese por defecto necesito que sea por defecto, entonces lo vamos a dejar así, que el default es default. Y listo, ahí estaríamos permitiéndole a la persona que usa al backend o a la persona que va a usar ese componente, además de eso, ya no solo enviar esta información, sino también este dato que le permite cambiar la presentación del componente, el color y este tipo de cosas. Entonces, listo, le agrego la opción. Como siempre, la opción va a estar ahí, pero hasta que no la usemos no va a pasar nada. Entonces, ahora yo vengo al twig y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir acá, type, si el type es diferente a default, algo así. Mira, si el type es diferente a default, pues ahora sí, entonces ármame una clase que se llame is y el nombre del type que sería is link, is info, is danger o algo así. Entonces, con este código yo ya sé que como él le está agregando estas clases acá, va a hacer el trabajo correctamente. Entonces, limpiamos caché. Y después de eso, vamos a volver a nuestro componente y vamos a ver cómo se comporta esta opción que le dimos. Entonces, volvamos aquí a nuestro componente en el sitio, editemos el bloque y miremos qué está pasando ahora con el bloque que está haciendo el módulo de SDC Block y también cómo se va a comportar esta opción que le dimos. Entonces, aquí llegó. Excelente, el módulo de SDC Block hizo su trabajo. Reconoció que le estoy dando un dato más y que ahora le quiero decir danger, por si no funciona. Entonces, ahí está. Danger, vamos a ver el markup que generó. Y ahí está, perfecto. Miren, tiene la clase message. No sé si se ve muy pequeña, espero que se vea bien. Me fui. Vamos a volver aquí. Tiene la clase message y tiene la clase isDanger, porque pues obviamente el single directory component lo limitó a esos valores. Entonces no hay forma de que alguien ponga ahí is my custom class o es lo que sea. Entonces eso ya lo logramos. Entonces también, como les digo, aquí ya de ahí en adelante ustedes pueden empezar a jugar con los single components y pueden empezar a ya imaginarse qué más pueden hacer. Pero lo genial es que listo, todo está ahí. Ustedes saben cómo controlar ya su componente, cómo van a poder renderizarlo y cómo pueden probarlo un poco y empezar a hacer debug. En el Twig van a poder usar todas las estrategias de debug que ustedes ya usen hasta el momento. Si quieren hacer un dump para ver qué variables están llegando, todo eso es lo que ya se hace en los templates, pero ahora lo pueden controlar acá. Entonces, ese era el primer ejemplo que les quería mostrar, cómo hacerles todo un recorrido de cómo generar correctamente o cuáles estrategias tienen para generar un componente y qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de compilar el SAS. Ahora les quiero mostrar otra cosa muy interesante también que pueden usar si están comenzando con los Single Directory Components y también si a veces dicen como, uy, ¿cómo será esto de llamarlo dentro de un Twig? Si se complican un poco, hay otro módulo que nos puede ayudar a empezar a usarlos de manera más sencilla. Para hacerles el demo de ese módulo, yo quiero usar estos artículos que ven acá abajo. Serían lo que hacemos comúnmente en Drupal como una vista. Yo les quiero mostrar el código de esa vista, no tiene nada especial. Es una vista que está buscando contenido de tipo artículo y los está mostrando, los está tirando ahí como una lista. Y yo quiero ahora aprovechar eso de pronto
Como ustedes pueden ver, él está buscando un view mode, un modo de presentación que se llama teaser. Entonces, yo lo que quiero es decir, bueno, ahora qué pasa si yo quiero convertir ese teaser y mejorar esa presentación de pronto usando otro de los componentes que me ofrece Bulma, que en este caso uno apropiado sería el card, componente tipo card. Poder mostrar esos artículos de esta manera y de pronto no quiero complicarme totalmente con el twig y tener que mirar dónde, si es un embed, si es un include. Entonces tenemos este módulo que se llama SDC Display. ¿Qué hace este módulo? Este módulo me permite renderizar entidades o campos de entidades como Single Directory Components, que para nuestro caso es genial porque los nodos son entidades y tienen modos de presentación que yo puedo ir a administrar, puedo decir cuáles campos aparecen, todo eso. Entonces les quiero mostrar cómo usando este módulo yo puedo alterar la presentación de tipo teaser de los artículos y puedo lograr que se rendericen como cards. Para no hacer el recorrido que ya hicimos, el card ya lo tengo hecho. Entonces, solo nos vamos a concentrar en la ventaja que nos da el módulo SDC Display. El card ya está hecho con las cosas que les expliqué anteriormente. Está funcionando. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Como quiero cambiar la presentación tipo teaser del tipo de contenido article, entonces me voy para allá. Voy a estructura, content types. Aquí está mi contenido article. Voy a manage display y aquí tengo los modos de presentación, los view modes y me voy al teaser. Como ya tengo instalado el módulo SDC Display, cuando hago scroll y bajo un poco más, me aparece esta nueva opción que se llama Single Directory Components Options. Esta nueva opción es lo que yo les decía que está interesante. Entonces ustedes dicen, quiero renderizar este artículo, este view mode, este modo de presentación como un componente. Lo cliqueo y ahora me dice, bueno, ¿cuál quieres usar? En este caso, estos son los que tienes definidos en tu tema. El que yo quiero es este card que puse yo. Y él va a hacer algo muy interesante. Él me va a decir, bueno, ahora cómo quiero mapear. O sea, cuál campo va a dónde, en cuál prop o en cuál slot. Entonces, yo le digo, bueno, este recibe un título, entonces que vaya ahí. Recibe una imagen porque ahí veo que tengo un campo tipo imagen. Entonces, que la imagen vaya también en la imagen. Tengo un link, aún no tengo nada para agregar en el link, no importa. Y también tengo un body para la tarjeta, que como pueden ver en los slots, como en el slot puede llegar contenido HTML y lanzarlo así como viene, él me lo permite usar como checkbox de tipo múltiple, entonces podría agregar más de uno, pero en este caso solo me interesa agregar el body y digamos que por el momento lo puedo guardar así. Y lo que yo les decía, no tengo un campo para el link cuando la persona va a clicar esa carta, para dónde se va a ir esa tarjeta, pero el módulo SDC Display soporta extra fields, lo que llamamos extra fields, que son campos que creamos por código. Para este ejemplo de este sitio, yo hice uno que se llama not URL. Y ustedes dicen, mira, pero está ahí, ¿por qué no me lo muestras? Y sí tengo uno que me está mostrando la URL del nodo. Porque el módulo SDC Display es lo suficientemente inteligente para entender que ni siquiera lo estoy mostrando, que lo tengo en la zona deshabilitado, entonces no me lo va a mostrar para mapearlo. Entonces lo tengo que mover a la zona de presentación, tengo que guardar y ahora sí él va a decir, ah, bueno, tú quieres mostrar ese campo, entonces ahora sí lo podemos mapear. Aquí apareció. Entonces aquí apareció el campo Not URL. Entonces aquí estamos listos. Él ya sabe cómo mapear cada información que tiene ese nodo, en dónde va en el Single Directory Components. Lo guardamos y vamos a ir ahora a nuestro homepage a ver qué pasó. Y aquí están nuestras cards. Él supo dónde iba la imagen, dónde iba el body, dónde van todas. Y lo interesante es que él está respetando lo que llamamos formatters de los campos o ese tipo de cosas. Les voy a mostrar algo interesante. Ustedes dicen, bueno, él agarró la imagen, esa imagen no la veo bien, la puso mal. Vamos a ir de nuevo ahí. Vamos a administrar la presentación
otra vez teaser, y él está respetando los formates o el formateo de ese campo. Entonces, como él lo está respetando, yo le digo, no, la imagen realmente es tipo large. O sea, sí renderiza la I, pero más grande, tipo large. Recargo esta página y ahí está, él respetó esa presentación. Entonces, en general, como pueden ver, este módulo también es muy interesante porque yo no tuve que ir al template, eh, modificar todo el template, decirle mapear campo por campo, sino que este módulo me permitió hacerlo y yo podría combinar mi trabajo con alguien que sabe hacer la parte del build, del site building, y no tendría que hacer todo desde el otro lado. Entonces, este módulo también me parece muy interesante para que arranquemos con Single Directory Components. Entonces, ya después de mostrarles estos ejemplos, la pregunta sería, listo, ¿qué más necesito saber? Listo, ya sé cómo arrancar, ya sé cómo generar un componente, que ya sé qué módulos me sirven, que están interesantes para probarlos. Eh, Ahora, ¿qué más necesito saber? Estas son algunas cosas más que les quiero recomendar y son las siguientes. Lo siguiente que les quiero recomendar es que si arrancan con Single Directory Components, usen un framework de CSS que use variables de CSS y no variables de SAS. ¿A qué me refiero con esto? Yo fui intencional al usar Bulma, porque como ustedes pudieron ver, cuando Bulma usaba o hacía el use de la información, y llegaba el CSS, él está usando esto, que son variables de CSS. Ahí vienen los datos de color, del borde, del redondeado. Todo viene así. En lugar de otros tipos de frameworks, que aquí tengo un ejemplo en este link, que es el framework USWDS, que es el que se suele usar para el sistema de gobierno de Estados Unidos o otras cosas, que usan variables de SAS. Entonces, ellos están atados totalmente a sus variables de SAS y la única forma de extraer un valor es usando una variable de SAS. Esto nos va a complicar porque primero tendrías que hacer algo así, como esta solución que hicimos en un tema que se llama Governor, que usa USWDS, que es que vas a tener que definir un archivo tipo settings donde logres traer todas las variables que necesitas usar de SAS y después vas a tener que incluir o hacer forward o un use de ese settings en cada componente. Entonces aquí traemos las variables y después en cada componente, tipo el acordeón, la tarjeta, lo que sea, nos va a tocar llamar las settings y llamar los estilos, porque si no, él no va a poder extraer los valores de esos SAS y nos va a fallar cuando compile diciendo como no encontré la variable borde del componente tipo cat, no encontré la variable color del componente. Y eso es un problema, la verdad se vuelve muy problemático, yo lo he hecho y siento que no es una buena forma de empezar con los Single Directory Components. Les recomiendo encontrar un framework que use variables de CSS porque ellos sí las jalan y no van a estar teniendo problemas de no la encontré o cosas así. Esa es mi primera recomendación. Lo otro interesante que deben saber es que los Single Directory Components en el archivo de YAML también soportan algo que se llama Library Overrides, que sería lo mismo que hacemos con las librerías normales de Drupal, que podemos hacer dependencias, decirle, esta necesita esta, que sería aquí, perdón, esta necesita el once del core, esta necesita tal otra. Entonces, ustedes pueden generar dependencias. Entonces, cuando él llame ese componente, él va a saber que necesita estas otras librerías para presentarlo correctamente. Pueden usar esto para dividir la interacción del componente en múltiples archivos tipo CSS, JavaScript, o sea, pueden hacer esto para controlar todo lo que tiene que ver con las librerías que carga el componente, lo pueden usar. Entonces, este es un ejemplo básico de un componente que usa libraries overrides para poder usar el once y para poder dividir el JavaScript en dos archivos y para poder decirle que el archivo CSS ya no se llama igual que el componente, sino se llama diferente y lo puse dentro de una carpeta CSS. Digamos que es para llegar a un nivel de personalización más alto, pero en algunos casos hay componentes muy grandes, muy robustos que van a necesitar esto. Y lo último es interesante saber es que los componentes tienen metadatos que envían siempre al twig. Estos metadatos siempre se los van a enviar al twig, siempre van a llegar al twig
Y en muchos casos tal vez no sean tan útiles, no digo, no necesito, no me interesa saber el nombre del componente en el TIC, tal vez sí, tal vez no, pero hay un caso especial en el que puede ser muy importante y es cuando agregas imágenes o iconos a tu componente. En este caso, el código que ven abajo está usando un icono de flechita hacia la derecha en este, perdón, en este componente. Ay, en este caso, el código que ven acá abajo estaría metiendo una carpeta images acá adentro, entonces sería como si yo quisiera crear aquí y agregarle, no sé, iconos, imágenes, y están ya relacionadas con este componente porque es un botón o porque es un call to action o algo así. Entonces ustedes pueden meter esas cosas ahí, pero ahora para que las encuentren más fácil a la hora de usarlas, los metadatos van a ser muy útiles porque en los metadatos viene la información de dónde está ubicado ese componente, sin importar si es un tema, sin importar si es un módulo, él te dice dónde está ubicado. Entonces acá, como ustedes pueden ver en el código de abajo, hago un include, donde le digo de los metadatos del componente, encuentra el path y busca dentro de ese path la imagen que tiene el icono que yo quiero usar. Entonces ya no me complico teniendo que hacer una ruta absoluta para ese icono y sé que puedo llevarme ese componente a donde yo quiera y él va a encontrar la imagen correctamente. Y con esto ya sería todo lo que yo les quería mostrar hoy. La idea era eso, mostrarles ejemplos reales y recomendaciones para comenzar y las cosas que necesitan saber para arrancar con Single Directory Components. Eso es todo por mi parte. Y vendría el tiempo de preguntas. Nos va a ayudar Muy Douglas bien, con la moderación. sí, señor. Bueno, gracias al Diver y muchas gracias a ti, Iván, por esta presentación. Son muy valiosos todos esos aportes. Y bueno, a partir de este momento vamos a dar la apertura de lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Y recuerden los asistentes que pueden levantar su mano, ya lo están haciendo, y pueden también hacer sus preguntas pues en el chat de esta llamada y también le podemos habilitar el micrófono pues para que realicen su intervención o su pregunta. Y por acá ya nos habían estado haciendo como unas preguntas. Aleca Rodríguez preguntaba, ¿Robo es una funcionalidad de Lando o es un programa aparte que usas para automatizar tareas? Como una pregunta que ya había hecho. Listo. La respuesta a esa es un programa aparte, es un gestor de tareas basado en PHP que yo uso. Entonces, aquí para mostrarte rápido, creo un robo file y le digo qué va a hacer cada uno de esos comandos y el que usé ahorita es este, que busca el tema y lo compila. Eso es básicamente. Listo, había otra pregunta por acá que nos hacía Andrés Mejía. ¿Por qué en la versión 10.3.6 de SDC aparece como obsoleto y experimental? Técnicamente eso no debería pasar desde la versión 10.3 en adelante. Cualquier otra variación de ahí en adelante es ya oficial. Era experimental de ahí hacia atrás, entonces se me hace raro. No lo he probado, no estoy seguro si eso sucede, pero no debería ser. Por acá tenemos a Duan Felipe que tiene la manito levantada. Vamos a habilitar aquí el micrófono pues, para que pueda formular la pregunta. Bienvenido, Duan. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Pues yo quería preguntar más que nada sobre el proceso de automatización en el archivo YAML de cada uno de los single directory components. No sé si al final en un proceso de despliegue esto se reúne todos o digamos que sería a un nivel más superior para hacer ese proceso de automatización. Tengo como esa duda. Gracias. Lo común en un despliegue o al lanzar código a ambientes, digamos que de producción o de pruebas, lo común es que nosotros siempre estamos ignorando por defecto todos los archivos que son generados por cosas como npm o ese tipo de cosas. Entonces, perdón, aquí me perdí, pero quiero mostrarles, es que claro, por defecto, cuando uno lleva un tema en el git ignore,
uno ya está ignorando muchas de esas cosas. Este no es un buen ejemplo del git ignore, ya uno suele estar ignorando casi siempre archivos de CSS y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues lo normal es que parecido a como hacemos con Composer, donde realmente no incluimos la carpeta contrib de los módulos, esa misma situación se suele dar acá. Parecido, no vamos a incluir el CSS de los módulos, sino que lo ideal sería que hagamos un npm build, un build a la hora de hacer deploy. Entonces hacemos un composer install, él baja todos los vendors y hacemos un build del tema que se encarga de encontrar los archivos de SAS y no comiteamos al repositorio los archivos de CSS. No sé Y, si eso responde tu pregunta o se acerca más o menos a lo que... Pues yo más lo veía como, digamos que el proceso que nos mostrabas de, yo decido cómo nombrar el componente, bueno, cómo dividir el JavaScript, todo esto, en un proceso de automatización, digamos, que sean varios archivos que compartan cierto comportamiento similar. Eh, y yo estoy haciendo ese despliegue continuo. Si, si digamos, si tengo que llamar sobre cada single directory component el YAML, o eso lo puedo hacer a un nivel genérico, pues digamos, de mayor nivel, no sé cómo Ya, decirlo. ya te entendí. Tú dices la definición del componente. ¿Te refieres si te refieres a este archivo donde digamos que se hace la definición del componente? En realidad sí tiene que estar dentro de cada componente para que él lo encuentre de esa manera. Él va a estar esperando siempre que se llame igual que el folder, que sería el nombre máquina del componente, y siempre con esta extensión. Entonces, sí, en eso aún es muy estricto. Hasta el momento no conozco forma en la que puedas como definirlos todos desde otro lugar más centralizado de esa manera. Siempre requieren como esta estructura. Vale, muchas gracias. listo, por acá tenemos otra mano levantada de Irving Frías. Adelante, Irving. Eh, pues si alguien más, Irving, tiene la mano levantada. De pronto puedas escribir la pregunta en el chat y alguien te ayudaría ahí. Alejandro Madrigal también tiene su mano levantada. Adelante. Buenas, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Ok. perfecto. Sí, señor. Bueno, lo mío en realidad no es tanto pregunta, aprovecho nada más para guindarme en la presentación de Iván y agregar un plus adicional. Es algo en lo que yo llevo trabajando bastante tiempo, precisamente porque prácticamente desde que nació la Single Directory Component, yo lo empecé a utilizar, porque yo trabajo, toda mi metodología de trabajo siempre ha sido basada en componentes. Y siempre ha sido un tedio, digamos, en Drupal hacer ciertas cosas. Previamente utilizaba un módulo que se llamaba Components, tal vez algunos lo han utilizado, que lo que hacía era generar unos nombres de espacio en Twig y uno hacía un include. Y bueno, siempre fue muy problemático manejarlo porque el tema de probar, digamos, si yo quería hacer un frontend, ¿verdad? Y yo ya tenía diseños aprobados, yo tenía que empezar por construir las estructuras de Drupal, luego hacer las plantillas, luego hacer la vinculación, entonces era una cosa muy larga, muy tediosa. Pensando en eso y viendo, digamos, herramientas más modernas como Storybook, si han tenido la oportunidad de utilizarlo, o Patternlab, que básicamente son sistemas donde yo puedo empezar el desarrollo de mis componentes sin tenerlos pegados al sistema final, yo lo que hice fue trabajar en el módulo SDC Style Guide. Ahí estoy compartiendo el enlace en el chat. Ese SDC Style Guide es muy parecido a lo que hace en SDC Display o lo que hace SDC Block, pero es más a las raíces, por así decirlo. Yo no necesito crear contenido, no necesito crear bloques, simplemente es una sección donde yo en mi sitio puedo ver el listado de todos los single directory components que existen. Tengo un formulario para generar demos y a la vez puedo exportar esos demos para generar una guía de estilos. No sé si puedo compartir pantalla o si Iván, tú quieres compartir pantalla y mostrar el módulo. Dale, sí, lo muestro rápido. No lo he probado en profundidad, pero sí, el concepto
como dice Alejandro, sería más para una guía de estilos que sirve también para como mantener eso y poder eh, alimentarlo con el equipo y también que sirva, a veces sirve para mostrárselo a clientes también, que uno está mostrando cómo están todos sus componentes en el sitio. Correcto. Yo aquí tengo una versión funcional que puedo mostrar rápidamente nada más para que lo vean si están interesados. Hola Alejandro, aquí Ana Laura de Costa Rica también. Hola. Yo de hecho estaba pensando que un seguimiento a esta charla podría ser el tema de Atomic Design, Ok, que he visto en muchos casos no se utiliza correctamente y puede ayudar muchísimo a un desarrollo más rápido de Drupal y más como estándar. Y el tema de trabajarlo junto con el diseño o el equipo de diseño es súper importante también, ¿verdad? Que correcto. los diseñadores también conozcan la estructura de Drupal, nos ayuda a que el design system al final sea más coherente. Correcto. De hecho, digamos, eso mismo es la idea de Storybook y Pattern Lab. Se pueden ajustar a muchas necesidades. Diseño atómico es una de ellas. Pero sí es una buena idea lo que dice Ana Laura, Sí, poder hacer un seguimiento y de paso podríamos usar módulos como en esa presentación podríamos mostrar un módulo como el tuyo, ya sí. haciendo todo el recorrido del design system. Ok, ok. Pero sí, Mm, básicamente la idea de este módulo es que sea lo más básico posible que un desarrollador pueda, digamos, alguien solo de frontend tenga su instalación de Drupal, pero no tenga que configurar nada, ni tenga que entender mucho lo que es Drupal, solo entender la estructura de Single Directory Components, tirar HTML y CSS. Y en el peor de los casos, por así decirlo, JavaScript. Ese era mi aporte, intromisión. listo. Gracias. Vale. Muy bien, muchas gracias Alejandro Madrigal, muchas gracias Ana Laura. Por acá tenemos una pregunta de Irving Frías. Hola, mi pregunta es el módulo de CC View Display, cuando se mapean los content types, ¿tiene la opción de mapearlo igualmente en el módulo de paragraphs? Sí, la respuesta es sí. Él provee esta integración para cualquier tipo de entidad que use view modes, que serían casi todas media, paragraphs y otros tipos de entidades. Y no solo eso, sino que él lo puede hacer a nivel de entidad y a nivel. Yo voy aquí al image, esto pues no lo vamos a usar ahorita, pero también sale la opción acá. Yo podría mapear, de hecho, un solo campo hacia un single directory component también. Entonces, sí, el módulo está bastante interesante en ese tipo de cosas. Listo. Carlos Ospina tiene su mano levantada. Adelante, Carlos. Porque ya Iván sabe que yo callado no me puedo quedar. Am, Dos cosas. Una es agregando un poco al comentario de Alejandro, una cosa que no se menciona, que este módulo puede ser muy importante, es para QA, para Quality Assurance. ¿Cómo se dice eso en español? Calidad. Control de calidad, sí. Claro, yo puedo poner un Night Watch a revisar ese módulo, así si algún cambio en CSS me daña mis componentes, pum, tengo una forma de ver el daño inmediatamente en todos los posibles componentes, especialmente si se está usando SAS y como lo mostró Iván, se empieza a complicar un poco seguir los cambios que puedan haber. Solo quería eso aparte. Pero la pregunta era para Iván y más como una pregunta por proxy. Yo sé que usted está trabajando con Mike y una de las cosas que yo siempre le preguntaba a Mike y que quisiera saber y que sería interesante es, sé que había planes como muy por encima, hasta donde yo supe, de que los single directory components también pudieran entrar en el Project Browser o pudieran ser mostrados en algo como el Project Browser. ¿Usted sabe, hermano, cómo va eso? No, hasta donde sé, donde están avanzando fuerte es en usarlos en el Experience Builder. En eso sí, en poder usarlos muy fuertemente en el Experience Builder, poder construir incluso una experiencia donde pueda crear los componentes aún más fácil desde UI y cosas así. Pero para el Project Browser, no, hasta donde sé, no están muy enfocados en esa parte todavía. Mejor dicho, Drupal CMS nos cambió todas las prioridades. Sí, De hecho, bueno, agregando ahí un poco, yo estoy en el Slack de Components de Drupal, porque ahí siempre ponen de primera instancia, ¿verdad? Todo lo que están desarrollando. Y uno de los issues que yo levanté es si no sería posible
que al igual que los recipes, que los single directory components se pudieran compartir sin depender directamente. Hay un nicho que está levantado, eh, pero la comunidad todavía no lo ha como que evaluado muy bien. Pero digamos que yo pienso que sería ideal que los single directory components se pudieran compartir como una biblioteca de Composer, porque eso permitiría, digamos, un desarrollo muchísimo más eficiente. Sí. Muy Yo creo que bien. ya Starshop tiene una forma de compartir single directory components con recipes. No creo que sea con composers directamente, pero sí he visto que están haciendo este tipo de cosas para que una vez que creas tu sitio, de una vez tengas cargada la data. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Levantar la mano o escribir por el chat la pregunta. Acá tenemos comentarios. Pues Efraín Herrera ha levantado la mano. Sí, hola. Yo tengo una pregunta. Nosotros en algunos proyectos hemos trabajado con un módulo que es muy similar a SDC, que es UI Patterns, y que nos permite también crear nuestros componentes separados en carpetas y con sus HTML, con sus CSS y su JavaScript. Y es muy similar al SDC, pero este módulo tenía o tiene una característica también que nos permite crear variantes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo recomendarías tú crear esas variantes? Las variantes, por ejemplo, serían algo como, si tengo varias tarjetas, varios componentes que sean de tarjetas, puede haber una variante que sea una tarjeta sencilla, que nada más tenga, por ejemplo, un título y un body, pero puede haber otra tarjeta que tenga un título, un body y de pronto una imagen. Otra variante podría ser título, body y enlace. Entonces, en este módulo se creaban en la misma carpeta las tres variantes y compartían, digamos, estilos, pero también se podrían crear sus estilos específicos. Entonces, en SDC, ¿cómo recomendarías tú hacer ese tipo de variantes? En SDC, si las variantes son muy sencillas, como tú dices, no sé, varía tal vez uno o dos campos, no de una manera muy agresiva, se puede controlar directamente. Yo en algunos casos lo he hecho directamente en el componente, incluso hasta enviando un valor, así tipo o variante o algo así, y ya dentro del tweak aprovecho ese valor y puedo generar la variante porque no es muy sencilla y a la hora de leer el código no es complejo de entender. Pero he visto otros casos donde ya, no sé, un componente tipo header, donde la variante es muy agresiva. En uno cambia la forma, la posición de los elementos, genera un menú tipo mega menú, en el otro no, el menú es básico. Entonces, para esos casos, yo no lo haría enviando un dato porque a la hora ya de controlar toda esa información dentro de Twig se va a ver muy desordenado, muy difícil de manejar. Para esos casos, lo que se ha hecho y lo que hemos hecho en algunos temas es crear la variante a sí mismo. Como los componentes en Drupal van a reconocer cualquiera que tenga la estructura adecuada aquí, sin importar cuántas carpetas tú entres en los niveles, yo podría generar aquí uno que sea, no sé, un folder que sea messages, y dentro de ese, ahí sí meter el message tipo 1, el message tipo 2 y así. Entonces ahí ya podría igual seguir siendo organizado en la gestión del tema y poder controlar esas variantes de manera independiente si tienen cambios muy fuertes que van a ser muy difícil mantenerlos. Pero esa sería como la estrategia que yo recomiendo porque en algún momento intenté generar componentes con variaciones muy agresivas dentro del mismo componente y me di cuenta que al final mantenerlo se hacía muy difícil y muy complejo a la hora de controlar todo eso en el tweak. Entonces, esa sería mi recomendación. Muy bien. Tiene la mano levantada Carlos Ospina. Cerraríamos con la pregunta que él tenga. Ya te doy el acceso. Adelante, Carlos Ospina.
No, es un seguimiento a lo que está preguntando Efraín. Iván, yo no sé esto, pero ¿podrían extender tweaks de un componente desde otro componente? Lo que sí se puede hacer es hacer anidación, lo que se conoce como Ujú. anidación, que es meter un componente dentro de otro. Aquí en el componente tipo card, creo que no lo mostré en ese momento, pero dentro del componente tipo card estoy llamando el componente tipo button Ahí y ahí, está. entonces realmente también puedo llegar a un nivel donde lo que hablábamos de Atomic Design, podríamos hacer una charla donde mostramos más un Atomic Design en componentes donde cargo el componente más pequeño y voy creciendo haciendo esta anidación que los componentes la manejan muy bien. Sí, exacto. Más el mensaje va a Efraín y es un consejo para todo el mundo. ah, por mantenibilidad y esto, desde mi experiencia manejando clientes que manejan aplicaciones gigantes, una de las cosas es, tenemos FDC y estas ideas son buenísimas y ojalá se pudiera trabajar y sería espectacular si la comunidad latinoamericana empezara a aportar a FDC cosas como esas, porque lo que yo más aconsejo es no usar, en lo posible no usar módulos contribuidos y mucho menos módulos custom, a menos que sea absolutamente necesario. Por eso era la pregunta, porque sería muy bueno reemplazar esa funcionalidad para que personas como Efraín y la compañía en que está trabajando, el proyecto en que está trabajando, se puedan pasar a Single Directory Component. Y además sería una contribución espectacular de parte de Latinoamérica. Hay un ejemplo en Radix de cómo usan los botones y los anchor links en un single file, en un componente que se llama botón. Ahí pueden ver cómo usan las dos variantes. Por si no sabían, Ana Laura es mi esposa. Entonces. Muy bien, muchas gracias. Pues con este ciclo de respuestas y de preguntas y respuestas, pues ya damos, y aportes también, muchas gracias por los aportes de los asistentes, pues ya daríamos por cerrada como esta sesión.